Sí, Ok, doctor. ya, perfecto. Entonces vamos a hablar de las glándulas córticos suprarrenales. Como siempre, una pequeña descripción. Cuando hablamos de las suprarrenales, hay dos entidades que son completamente distintas, que son la corteza versus la médula. Nosotros fundamentalmente ahora vamos a hablar de la corteza y vamos a excluir la médula e incluso vamos a hablar de ciertas partes nomás de la corteza, ¿ya? Entonces, fundamentalmente está diferenciada de tal manera que existen enzimas en distintas partes y dado las enzimas que existen en esos segmentos, se producen distintas hormonas, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a excluir de lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con la médula. La médula, en el fondo, se comporta como un ganglio simpático en términos de que va a producir catecolamina, fundamentalmente epinefrina, norepinefrina, y obviamente la fibra, o sea, el sistema de control en la regulación fundamentalmente tiene que ver con fibras preganglionares del sistema nervioso simpático, por lo cual obviamente esto escapa a lo que vamos a hablar hoy día, por lo cual desde ya lo sacamos. Ahora, siguiendo un poco con esta diferenciación de la corteza, nosotros se escribe clásicamente tres zonas, que son la zona reticular, la zona fascicular y la zona glomerulosa. Cada una de ellas es completamente distinta, no solamente en su estructura, sino también en su capacidad de producir distintas hormonas. Entonces, si nosotros vemos, vamos un poco el monito, vemos que la zona glomerulosa es capaz de producir aldosterona. ¿Cuál sería el principal elemento que generaría esta capacidad de producir aldosterona? El hecho de la presencia de una enzima, ¿ya? La aldosterona sintasa, ¿ya? Que sería esta enzima ¿dónde se encuentra esa enzima? Esa enzima en la zona glomerulosa. ¿Y a qué responde? ¿Cuál es la regulación de la producción, de la activación de esa enzima? Fundamentalmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La zona fasciculata, que tiene cierta presencia de esa enzima, de una hidroxilasa, en el cual es capaz de producir cortisol. ¿Quién regula la producción de cortisol? Fundamentalmente la ACTH. Y la zona reticular, que fundamentalmente produce una sustancia llamada dihidroepialdosterona sulfato, que se relaciona con la producción de hormonas fundamentalmente sexuales. Vemos que esto no es lo más, esto también lo vamos a dejar un poco de lado, porque tiene una regulación también distinta y nos vamos a concentrar fundamentalmente en cortisol y en forma indirecta también aldosterona, porque vamos a hablar de glucocorticoides. Ese es el enfoque fundamental. Y obviamente responde también a CTH, ¿ya? Todo esto parte a partir de nuestro colesterol. El principal precursor de todas estas hormonas es el colesterol. Dependiendo como regla general del número de átomos de carbono, vamos a tener que se relaciona con ciertas funciones. En general los glucocorticoides y también los progestágenos son con 21 átomos de carbono, los andrógenos en general con 19 y los estrógenos con 18. ¿Ya? ¿Por qué se producen estos trastornos, esta generación y esta organización de la glándula? Porque tiene que ver con enzimas. Esto no es para que se lo aprendan, es simplemente para que después lo lean y vean que hay distintas formas de mostrarlo. Esto es para que vean, porque esto tiene que ver con patología, no con las patologías muy frecuentes, son patologías algunas bastante infrecuentes, pero en el fondo entendamos por qué ocurren estas cosas. ¿Dónde parte todo? Y aquí voy a partir mostrando un monito. Si se dan cuenta, a partir del colesterol, parte todo. Entonces, existe una proteína que regula el ingreso del colesterol a la mitocondria y esa se llama, muy sencillo, esteroide acute regulated proteína una regulación aguda de esteroides, lo cual ante estímulos como la CTH hace que entre más colesterol a la célula. No importan los nombres, pero voy a sentirlo. Ahora, gracias a una CYP 11A1, que si ustedes dan cuenta es la misma que le acabo de mostrar atrás, que es en el fondo la CYP que quita la cadena lateral. En el fondo se remueve esa cadena lateral del colesterol
SC, se volvió la sigla completa, pero pues yo ocupo el sistema SIP, me lo sé como SIP, pero en el fondo saca la cadena lateral y te produce pregnenolona. Y entonces tenemos la pregnenolona, y fíjense que si sigue este camino, esto es una hidroxideshirogenasa, o si sigue este camino, esto se llama 21 hidroxilasa. Si sigue este camino, ya llegamos a, en el fondo, estas enzimas que son la que yo les decía, la 11-beta, la CYP11B, que es en el fondo la sintetasa de aldosterona sintetasa. Ahora, este es como un poco el camino. Yo sé que se ve súper complicado, pero en el fondo, en otras palabras, para que se produzca a partir de nuestro colesterol, vuelvo para arriba, se termina produciendo aldosterona, necesitamos que confluyan una serie de enzimas, ¿ya? Si queremos partimos de la pregnenolona. Si se dan todas estas enzimas, vamos a tener produciendo aldosterona. Pero si falla alguna, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener, supongamos que falla, vamos a colocarlo un poquito más arriba, la 21 hidroxilasa, está acá, la CYP21A2, ¿ya? Se va a producir que vamos a tener acumulación de progesterona y pregnenolona y no vamos a tener aldosterona. ¿Qué pasa si nosotros acumulamos pregnenolona y progesterona? Sigue, en el fondo, hacia el lado de los glucocorticoides o hacia el lado de los andrógenos. Si tenemos la 17 hidroxilasa funcionando, vamos a tener 17 hidroxipregnenolona, la cual se puede transformar, si ustedes se cuenta, siguen para abajo, a progesterona, deoxicortisol, cortisol y cortisona. Por lo tanto, tenemos acá nuestro glucocorticoide. Si nosotros no tenemos que funcionen estas enzimas, obviamente vamos a tener problemas. Si, por ejemplo, en el fondo la 11-beta hidroxilasa no funciona, vamos a tener que no vamos a producir mucha cantidad de cortisol, vamos a tener disfunción de cortisol, pero volvemos, vamos a tener una mayor producción porque los metabolitos previos no están acumulándose porque no se pueden metabolizar hacia abajo, vamos a tener mayor cantidad de andrógeno. ¿Cómo se regula la esteroidogénesis? Aquí tenemos el problema que tenemos con el colesterol, con los glucocorticoides, tiene que ver que tiene muchas aferencias. O sea, en el fondo tenemos aferencias que determinan un ritmo circadiano. Sumamente importante la presencia de un ritmo circadiano, ¿ya? Pero fíjense también de que tiene que ver con regulaciones de estrés. O sea, ante situaciones de estrés cualquiera, modifica su comportamiento. Los estrés puede ser hipoglicemia, puede ser hipotensión, fiebre, traumatismo, cirugía, infecciones, cualquier cosa que lo estrese, incluso miedo, ¿ya? Por lo tanto, cuando se ve una sustancia, o sea, perdón, un elemento donde usted ve estresado, ya sea por causa orgánica o no orgánico, va a tener una secreción. Entonces, miren lo complicado. Vamos a tener un ritmo diurno, un ritmo circadiano, en el cual vamos a tener más encima modificaciones en relación a la situación de estrés. Ahora, todo eso hace que se libere, o sea, se modifique la secreción de SRH, que la cual actúa sobre la hipófisis. Y volvemos, en la hipófisis vamos a tener otras influencias que también van a hacer que se modifique la secreción de cortisol o de glucocorticoides, como son la presencia o la secreción de ADH y de citoquinas inflamatorias. Bueno, antiproinflamatorias, citoquina en general. Entonces, miren todas las influencias que se relacionan con la secreción o el tono de glucocorticoides. Perdón, se va a producir este efecto sobre la CTH, que sería nuestra hormona que aumenta la secreción de las suprarrenales. Y obviamente viene nuestra secreción de cortisol, que tiene un efecto de retroalimentación negativa, o sea, de su efecto inhibiendo la producción de SRH, inhibiendo la producción de ACTH. Entonces, en el fondo, y el efecto del cortisol, que vamos a verlo un poquitito más con más detalle, pero rápido, porque ustedes si ya lo vieron, ya lo conocen, sobre la gluconeogénesis, glucogeneolysis, proteolysis, lipólisis, sobre el sistema cardiovascular. Acuérdense que aumenta los efectos del tono simpático, por lo cual aumenta la contractilidad miocárdica, aumenta el gasto cardíaco, tiene efectos presor, catecolamina, etcétera, etcétera. O sea, en el fondo tiene una serie de efectos. Entonces, esa sería nuestra regulación fundamentalmente dado por el fondo del sistema esteroidogénico. Y por otro lado,
en la sección de testosterona, y lo voy a dar también bastante rápida, si nosotros vemos, también depende, miren, de acción de beta-adrenérgica, también de prostaglandina. Por otro lado, inhibido por la secreción de péptidos natriuréticos y también por la dopamina, o sea, son todos estos péptidos, la dopamina es un péptido vasoactivo. Fíjense, lo que hace, va a modificar la secreción de renina por el riñón, lo cual va a generar en el fondo la transformación, como ustedes ya saben, hasta aldosterona, pero también vamos a tener, mediante aldosterona, vamos a tener un efecto sobre el mismo riñón que aumenta el volumen intracelular, aumenta la presión arterial vía retención de sodio y excreción de potasio. Pero también la excreción de potasio y la disminución de volumen extracelular, fundamentalmente de potasio, tiene un efecto en el fondo inhibitorio. Se dan cuenta, las regulaciones, si bien son categóricas y conocidas y en general bastante sencillas en términos de sistema, son complejas. Entonces, son complejas porque se dan cuenta todo, sobre todo los glucocorticoides, hay muchas variables. Ahora, ¿por qué es eso? Porque en clínica es complicado, aunque ustedes lo crean, hacer diagnósticos como vamos a ver un poquito después. ¿Ya? Súper importante la secreción de cortisol en ritmo circadiano. Ahora, la ACTH, ¿qué es lo que hace? Tenemos dos formas, una exposición aguda y fundamentalmente tiene que ver con la secreción y secreción de fundamentalmente esteroidogénesis, muy poca, porque aumenta la transferencia de colesterol a las mitocondrias. ¿Por qué? Porque estimula esa proteína, esa transportadora que dijimos que es de la esteroidogénesis aguda. Por eso se los mencioné, porque esta es la hormona el sistema que se regula para la mayor producción en el fondo, de esteroidogénesis. Bueno, volvemos un poquitito a esto. Entonces, se dan cuenta, esto tiene que ver con secreción, ¿ya? Con secreción. Pero la exposición crónica, volvemos, como muchos sistemas hormonales, como lo vimos, por ejemplo, con la clase de TSH, perdón, de tiroides del doctor Quesada. La TSH también es factor trófico. Y aquí lo mismo, el ACTH es un factor trófico para la glándula. Eso es un dato que no es menor, como dicen la gente que le gusta decir, porque tiene que ver con que se atrofia la glándula en situaciones donde no hay ACTH. Si yo tengo un déficit de ACTH de forma prolongada, por el motivo que sea, esa glándula se va a atrofiar. ¿Y qué pasa si se atrofia? Después no es capaz de responder hasta una nueva, digamos, conformación. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, la exposición crónica tiene que ver con factor de crecimiento, se genera hiperplasia y hipertrofia, sé que está un poco al final, y bueno, también tiene que ver con la deficiencia, como lo vamos a ver, y aumenta también los receptores de LDL y HL. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mayor captación de colesterol, y también activa la hidroximetilglutamina reductasa, que es la que encima, acuérdense, que genera el primer paso para la síntesis de colesterol. Por lo tanto, todo lo hace para, en el fondo, generar mayor producción, pero también crecer en términos de tamaño. Lo contrario, si yo no tengo ACTH, voy a producir menos hormonas, pero también voy a hacer que la glándula disminuya de tamaño. Entonces, fíjense, voy a tirarme un poquito para atrás. Si nosotros tenemos poco ACTH, la glándula va a achicarse. Y al achicarse, obviamente va a tener menos efecto. Pero fíjense lo que pasa si esa glándula, por algún motivo, en el fondo, nosotros necesitáramos que volviera a producir ACTH. O sea, volviera a necesitar a producir cortisol. No va a poder producir cortisol porque va a estar chiquitita, aunque tenga harta ACTH, porque va a producir agudamente más, pero como está chiquitita, va a ser proporcionalmente poco para lo que podamos necesitar. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a hacer sumamente rápido, porque la verdad es que ustedes, si ya tienen la clase, lo conocen. Lo primero tiene que ver con el efecto antiinflamatorio, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el efecto antiinflamatorio? Nosotros aquí tenemos nuestro factor nuclear kappa beta, que es uno de los principales lugares de afectación. No es el único, pero es uno de los principales. ¿Cómo actúa el factor nuclear kappa beta? Como ustedes se dan cuenta, se mete al núcleo y inicia mediante un complejo activador,
coactivador inicia una respuesta inflamatoria. Eso, y la respuesta inflamatoria consiste en la secreción de TNF-alfa, interleuquina 1b, interleuquina 6, interleuquina 8, etc. ¿Ya? En el fondo genera esto. ¿Cómo actuaría el cortisol? El cortisol también actúa a nivel nuclear. Eso hay que tenerlo súper claro. O sea, no hay receptores de membrana, son receptores nucleares dentro de nuestro núcleo, en el cual nuestro receptor, que está aquí expresado como GR, receptor de glucocorticoides, está unido inicialmente a una proteína que se llama proteína del shock caliente. ¿Ya? Hay varias, pero en el fondo lo importante es que está unido a esa proteína. El cortisol se une a esta proteína del shock caliente y como ustedes se dan cuenta, perdón, a este receptor de glucocorticoides, desprendiéndose la proteína del shock caliente, queda dando vuelta. Esta unión de receptores de glucocorticoides con el cortisol se une a a los que se llaman los CREP, que ya lo nombró en la otra clase casualmente el doctor Quesada, que es la proteína de unión al elemento respuesto al monofosfato de adenosina cíclico, y la gracia es que al unirse a perdón, es un coactivador, en el fondo bloquea directamente, compite en el fondo, perdón, compite con este receptor, de tal manera que le hace que tenga menos coactivadores el factor nuclear kappa beta. Entonces tendríamos que tiene un efecto directo a nivel de la transcripción porque compite con este complejo coactivador. O sea, compite con la proteína, en el fondo proteína unión de elemento, y compite con el coactivador también, uno de los receptores esteroides. Entonces, competencia. Por otro lado, al unirse el receptor de glucocorticoides, unido obviamente al corticoide, activa en el fondo estas otras vías, son la CEION y la CEFOS, que en el fondo inducen la producción de un inhibidor del factor kappa B. Es un inhibidor, lo produce por esta transcripción. Y esto también en el fondo por una proteína, una proteína activadora tipo 1. ¿Ya? Aguda, se llama proteína aguda tipo 1. Y en el fondo genera la inhibición. Este inhibidor también es modificado por citoquina, se une al factor nuclear kappa beta y obviamente, kappa B, perdón, y al haber menos factor nuclear, va a hacer que no se transducta. Y el como más sencillo, que el receptor unido a su corticoide es capaz de inhibir directamente el factor nuclear. Entonces, si se dan cuenta, es un potente antiinflamatorio, porque va a inhibir una de las señaléticas más importantes de la inflamación, como el factor nuclear kappa B, que es precursor de la mayoría de las citoquinas, entre comillas, inflamatorias. Entonces, lo vamos a bloquear, como resumen, directamente por la unión del receptor de glucocorticoide con el glucocorticoide al factor nuclear, impidiendo su unión, digamos, a su transcripción por esta unión, por la generación de inhibidor del factor kappa B tipo 1, y por último va a incluso inhibirlo o va a modificar su comportamiento a nivel transcripcional por esta competencia con este complejo coactivador que tiene, o en el fondo compitiendo con los activadores. Entonces, es sumamente potente. Y tanto así que no solamente es antiinflamatorio, sino que genera inmunodepresión, un poco por lo mismo. No actúa, volvemos solamente sobre esto. Esto en el fondo era fundamentalmente lo que hacía. Si ustedes se dan cuenta, el sistema inmunitario, una de las partes muy importantes, tiene que ver con el factor kappa B, pero también actúa sobre receptores de linfocitos, también sobre interleuquinas, también sobre factores de necrosis, de distintas maneras, algunos estimulando y obviamente otros en el fondo reprimiendo. ¿Por qué? Porque volvemos, esto también son, digamos, hormonas de estrés. Entonces también tiene su rol en inducir también algún grado de respuesta o modificar la respuesta. El otro cosa que tiene que ver con funcionamiento, que ojalá que esto quede bastante claro, uno dice ya, perfecto, entonces los glucocorticoides tienen efecto mineralocorticoide por sí, teóricamente no debieran tenerlo. Los glucocorticoides no debieran funcionar como la aldosterona. Es como
Sencillo. ¿Por qué? Porque no debiera, porque obviamente la testosterona es regulada de alguna manera, y si nosotros tenemos muchos glucocorticoides o tenemos glucocorticoides, no debiera tener efecto mineralocorticoides. ¿Se entiende? Porque la idea es que vaya a una regulación distinta. Pero resulta que sí hay situaciones en que los corticoides, los glucocorticoides, pueden tener un efecto mineralocorticoide. De hecho, está escrito para casi todas las dosis farmacológicas. Si usted, me parece que lo vamos a ver, uno ve, por ejemplo, en libros de farmacología, y uno ve un fármaco y te va a decir efecto glucocorticoide, tanto, con tanto, efecto no mineralocorticoide, con tanto. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Ocurre fundamentalmente, y voy a basarme un poquito en el monito, para que ya, existen normalmente el cortisol. Para no tener este efecto mineralocorticoide, veamos el receptor de mineralocorticoide, fíjense que es como, es un monito, pero yo sé, pero para entenderlo, tiene una forma como triangular. Y el cortisol perfectamente podría enganchar de esta forma triangular, como la aldosterona que engancha. ¿Cómo lo hace el organismo para que este cortisol no entre en contacto, o sea, no active este receptor de mineralocorticoides? Lo hace que ¿cómo se llama? Con una enzima, hace que la hidroxiesteroide deshidrogenasa, una deshidrogenasa, lo transforma en cortisona. Aquí está la sigla, se llama 11-beta hidroesteroide deshidrogenasa tipo 2. Y lo que hace es tomar el cortisol y lo transforma en cortisona. ¿Dónde? En los tejidos donde hay receptor de mineralocorticoides. ¿Cuáles son esos tejidos? Fundamentalmente riñón. ¿Ya? Si ustedes ven aquí abajito, pues lo pueden leer, pero fundamentalmente en el riñón. También en otros como colon, etc. ¿Ya? Entonces lo normal es que si yo tengo una cantidad determinada de cortisol, ¡pum!, tengo esta enzima, la 11-beta hidroesteroide deshidrogenasa, y se transforma en cortisona. Cortisona redondita, no puede actuar con con el receptor de mineralocorticoides. Pero ¿qué pasa si yo tengo mucho cortisol, demasiado? O sea, en el fondo produje una cantidad muy, muy grande de cortisol, o lo tomé en base a un medicamento, la enzima, esta enzima, la hidroesteroide deshidrogenasa tipo 2, va a verse superada. Y esa cantidad de cortisol, ¿qué va a hacer? Va a ser capaz, que no fue capaz de ser metabolizado por la 11-beta hidroesteroide deshidrogenasa, va a unirse a este receptor de mineralocorticoide. Y si se une al receptor de mineralocorticoide, va a tener el mismo efecto que la aldosterona. ¿Y por qué es tan importante? Porque este actúa sobre proteínas estructurales, actúa sobre proteínas regulatorias, ¿ya? Y estas proteínas lo que hacen es expresan mayor cantidad o hacen funcionalmente más activo, pero en realidad también expresan mayor cantidad de canales de sodio, los cuales hacen que entre el sodio. Y también activan o modifican la posición de la sodio-potasio TPasa con el mismo resultado. Entonces, de esta manera, si yo en el fondo supero la capacidad de esta enzima, voy a tener efectos mineralocorticoides. ¿Por qué puede aumentarse este efecto? Porque haya mucha cantidad de corticoides, ¿ya? Mucha cantidad, o porque en el fondo tengamos una inhibición de la 11-beta hidroesteroide deshidrogenasa, como ocurre, por ejemplo, en intoxicación con una cosa que se llama licorice, que se ocupa como, se obtiene a través de una planta, y lo que hace es, en el fondo, inhibe la 11-beta hidroesteroide deshidrogenasa tipo 2, y en el fondo genera esta retención de sodio. Esto está en casi todas partes, se ocupa en las pastas de dientes, se ocupa como saborizante, pero en pequeñas cantidades, por lo cual no pasa nada. Pero en el fondo hay que tener claro que alguien sí puede intoxicarse, ¿ya? Y obviamente la otra posibilidad es que se produzca mucho cortisol porque hay mucha estimulación de la glándula, ya sea por ACTH, por una producción exógena ACTH, por síndrome de Cushing, o en el fondo porque se está tomando cortisol o alguno de los derivados glucocorticoides exógenos. ¿Ya? Entonces, por eso existe esta situación de que puede haber un exceso aparente de mineralocorticoides que tiene que ver con el uso de glucocorticoides. Y eso explicaría por qué los glucocorticoides tienen como efecto adverso la retención de sodio, la hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Este es el caso índice cuando Kachin, en el fondo, esto aparece en todos los libros, en todos lados, cuando Kachin publicó en el fondo este adenoma basófilo pituitario, que en el fondo lo publicó como en el fondo un signo de hipercortisolismo, y de ahí se nombra el nombre de enfermedad de Kachin. Ahora, la enfermedad de Kachin es específicamente este adenoma basófilo que es capaz de producir ACTH, ¿ya? Lo otro, cuando hay una mayor cantidad de glucocorticoides, en general, ustedes ya lo tienen que saber, se habla de síndrome de Cushing o hipercortisolismo, ¿ya? Entonces, aquí yo la verdad esto lo voy a pasar relativamente rápido porque ustedes lo pueden leer. ¿Cómo se clasifica el hipercortisolismo? Porque no es lo más importante lo que quiero. En el fondo, cuando hay hipercortisolismo, vamos a tener ACTH dependiente o ACTH independiente. Dentro de los ACTH dependientes tenemos el síndrome de Cushing y tenemos secreciones ectópicas. ¿Por qué secreciones ectópicas? Fundamentalmente por neoplasia. Y tenemos independiente, y aquí vamos a ver qué es lo que puede fallar. Y hay síndromes pseudo-Cushing que parecen como secreción aumentada, como en la obesidad, alcoholismo y depresión. ¿Ya? Lo que quiero llegar, la verdad es que lo que quiero llegar es lo siguiente, ¿ya? Que no es fácil los diagnósticos. Dijimos que la enfermedad tiene que ver con el hecho de tener este adenoma pituitario, monoclonal, hiperplasia, etc. Pero en el fondo, también tenemos situaciones donde hay secreciones ACTH ectópicas, ¿ya? Todo queda claro el efecto, pero ¿cuál es el problema? Que es súper difícil de diagnosticar. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el síndrome de Cushing vamos a tener un efecto mayor, pero va a haber una hipersecreción, pero una secreción con pérdida al ritmo circadiano porque no mantiene la hora, pero si se dan cuenta siguen existiendo picos de secreción. Entonces, si yo llego y tomo, por ejemplo, a las 7 de la mañana, donde debiera estar bajo, perfectamente podría estar bajo también, porque es una secreción que no es que se pierde parcialmente el ritmo circadiano, pero también podría estar igual bajo. ¿Por qué? Porque es circadiano, no tiene un valor específico normal. Entonces, si nosotros tomamos cortisol, va a depender de la situación de estrés que se encuentra el paciente, pero en general va a haber una pérdida del ritmo circadiano, como regla general. En el síndrome de Cushing, en general, tenemos una cosa que sí la ocupamos harto en clínica, perdón, en la enfermedad de Cushing, perdón, ocupamos algo que sí ocupamos en clínica, que guarda este cierto grado de retrocontrol, ¿ya? Por lo cual, si yo doy corticoides, lo que podemos observar es que disminuye en el fondo la secreción de ACTH y lo contrario, en el fondo podemos también estimularla si nosotros disminuimos aumentamos la CRH. ¿Ya? Pero la gracia es que se mantiene este retrocontrol y al mantener este grado de retrocontrol nos ayuda en el fondo a hacer los diagnósticos porque podemos hacer pruebas de estimulación o pruebas de frenación. ¿Ya? Y el otro elemento importante es que también la concentración de ACTH también se relaciona en cierta medida con el hecho de ser síndrome o de un tumor secresor. Entonces, al final, se dan cuenta, si uno mide las concentraciones de cortisol y ACTH, en general es difícil hacer el diagnóstico porque se solapan, como ustedes se dan cuenta, la enfermedad de Cushing con secreción ectópica versus en el fondo en el fondo se solapan entre un tipo y otro tipo. Entonces, evidentemente esto nos complica cualquier cantidad y las formas de hacer los diagnósticos muchas veces, como les dije, se tiene que hacer pruebas de secreción o de estimulación. ¿Ya? Súper importante aquí que también tenemos ACTH independiente, y que esta es la otra que vamos a hacer mención. Entonces vamos a tener un paciente que tiene todos estos signos clínicos de hipercortisolismo. Lo que vamos a hacer primero es medir la ACTH y eso nos va a orientar un poquitito. Después, si la ACTH no nos sirve para hacer los diagnósticos, vamos a hacer pruebas de supresión
o de estimulación, dependiendo de la situación, para en el fondo ver cómo está, cómo responde, si responde o no responde. Ahora, aquí tenemos dentro de los hipercortisolerismos ACTH independientes, vamos a hablar unos que son como modelos de enfermedad sumamente interesantes. Una, por ejemplo, esto no lo va a tocar mayormente, que tiene que ver con mutaciones, síndrome de McCune-Albright, que tiene que ver que se activa el receptor porque hay una mutación de la proteína, del receptor, digamos, de la proteína G. Este es un receptor asociado a proteína G, por lo cual se activa en forma autónoma el receptor de CTH y genera una hipersecreción. Lo otro tenemos, por ejemplo, la expresión aberrante de receptores, por ejemplo, el receptor de AVIP. Entonces, si tenemos mayor cantidad de VIP, vamos a secretar en los momentos que hay mayor cantidad de VIP, vamos a secretar mayor cantidad de glucocorticoides. O sea, hay un receptor que no corresponde. Y pues, el tema que sí voy a tomar un poquitito es los mecanismos de adenoma, digamos, de congénito. Después lo vamos a ver después. El hipocortisolismo, en el fondo, se puede realizar por clínica. Hay formas primarias, que tenemos glándulas enfermas, y la gracia cuando tenemos glándulas enfermas es que falla toda la corteza, por lo cual no solamente vamos a tener déficit de cortisol, sino que también vamos a tener, en el fondo, la disminución de mineralocorticoides y andrógenos. Y eso es lo que se llama enfermedad de Addison, cuando nos falla, en el fondo, la glándula completa. ¿Qué vamos a tener nosotros? Una CTH elevada. ¿Por qué? Porque perdemos en el fondo la retroalimentación porque ya no se producen corticoides, de tal manera que va a aumentar la producción de ACTH. Y por otro lado tenemos la forma secundaria, que en el fondo la glándula está buena, pero no hay estimulación de ACTH. Y eso puede ser por patología hipotalámica, hipofisiaria y iatrogénica. Y volvemos a la gracia en la forma secundaria, es que en el fondo, como la glándula está sana, es un problema de estimulación, vamos a tener que la producción de aldosterona va a estar preservada, porque la glándula está buena. Mientras que en las formas primarias se pierde la producción de aldosterona porque en el fondo está la glándula completa destruida. Y en la forma secundaria, se puede medir la CRF, o sea, digamos, el estimulador del hipofisiario, y vamos a tener una ACTH baja, ¿ya? Y pacientes tienden clínicamente a tener hipoglicemia, ¿ya? Esto es súper importante para el diagnóstico. Al deficiencia de mineralocorticoides voy a tener pérdida renal de sodio, por lo tanto voy a tener, en el fondo, voy a tener hipotensión, voy a tener, por otro lado, retención de potasio y voy a tender a tener acidosis, ¿ya? Cuando tengo deficiencia de glucocorticoides, voy a tener menos tono simpático, por lo tanto también voy a tender a tener hipotensión y el resultado final va a ser contracción del volumen vascular, hipotensión, ya sea ortostática o franca, porque hay de tipo, y colapso vascular. O sea, los pacientes y por eso les dije al principio, si no tenemos una secreción de cortisol mínima, nos terminamos muriendo. Es incompatible con la vida no tener glucocorticoides, ¿ya? Y obviamente hipercalemia. Aparato digestivo. Lo más grave que puede ocurrir es lo que se llama una crisis suprarrenal o crisis adicional, ¿ya? En lo cual ocurre deshidratación, hipotensión, shock, náuseas, vómitos, habitualmente desproporcionado a la gravedad. O sea, hay un estresor, genera un estrés, en el fondo, que no es capaz el organismo de reaccionar, generando mayor cantidad de glucocorticoides, de tal manera que se precipita una falla que es una ausencia, en este caso, de respuesta al estrés, porque faltan los corticoides, ¿ya? Entonces ya más crónicamente, genera náuseas, vómitos, o sea, náuseas y vómitos, lo que sean crónicos, pero hay historia de pérdida de peso y anorexia, y termina esto con náuseas y vómitos. Hay dolor abdominal, que es muy parecido a un abdomen agudo, eso que dice el denominado es porque está mal traducido. Hay hipoglicemia no relacionada ni con ejercicio, ni con el uso de insulina. Puede haber fiebre, hay hiponatremia, se dan cuenta que la en verdad, la embarrada. Dentro, y aquí modelos en el fondo de trastorno del corticoide, súper rápido. Por ejemplo, hay deficiencia de la 21 hidroxilasa.
Si tenemos bloqueado la 21 hidroxilasa, ¿qué va a ocurrir? Se va a acumular dehidroepiandrosterona. ¿Qué más se va a acumular? Androstenodiona. ¿Qué más se va a ocupar? ¿Estos qué son? Hormonas sexuales. ¿Qué no va a haber? No va a haber ni glucocorticoides, ni van a haber mineralocorticoides. Y eso es lo que uno ve. Entonces, tenemos la forma clásica. Esto, en el fondo, para que vean, para qué sirve, son súper poco frecuentes estas cosas, pero son así, donde tenemos un déficit enzimático severo, homocigote, y fíjense lo que ocurre. Por un lado, no vamos a tener cortisol, por lo cual va a elevarse la ACTH. Al elevarse la ACTH, se va a activar todas estas vías. ¿Por qué? Porque está la ACTH, pero ¿cuál va a ser el resultado? Ese resultado va a ser que se va a producir mucho dehidroepiandrosterona y mucho androstenediona, lo cual va a llevar a una pseudopubertad precoz en el niño. O sea, el niñito va a tener a la poca edad, va a tener en el fondo pseudopubertad, o sea, va a tener desarrollo de características sexuales secundarias. Y la elevación de CTH, como vamos a tener muchas de estas hormonas son masculinas, la pobre niñita va a tener virilización del feto femenino. ¿Por qué? Porque en el fondo va a haber mayor producción de andrógeno. ¿Cacharon? Y obviamente vamos a tener pérdida de sal porque no tenemos testosterona. ¿Por qué? Porque está bloqueado la 21 hidroxilasa. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que esto en el fondo sí tiene relación. Otro, por ejemplo, fenómeno que uno puede ocurrir, otra enfermedad, es la deficiencia de 11 beta hidroxilasa. Yo esto se lo muestro como modelo, en términos que aquí se dan cuenta que vamos a bloquear. Vamos a bloquear a un nivel más bajo la producción de aldosterona, a un nivel más bajo la producción de glucocorticoides. ¿Cuál es el problema acá? Uno dice, ya, pero en el fondo pasa lo mismo que en lo anterior. No, porque la DOC, esta deoxicorticosterona, en el fondo se produce en mayor cantidad. Y esta es una molécula activa, genera hipertensión. Entonces, en el fondo, estos pacientes que tienen déficit de la 11-beta-hidroxilasa pierden aldosterona, o sea, como no tienen producción de aldosterona, pierden sal, pero como la deoxicorticosterona, la DOCA, es hipertensiva, va a generar hipertensión. Entonces, miren la paradoja, se produce una hipertensión con pérdida de sodio. ¿Ya? Y obviamente el efecto sobre el cortisol vamos a ser un poco más disminuido porque la 11-deoxicortisol sí tiene un poco de actividad en el fondo, sí tiene actividad, un poquito de actividad en el fondo glucosteroide. Y sí va a estar virilizado porque vamos a tener, en la medida que no tenemos menos producción de glucocorticoides, vamos a tener una CTH aumentada, por lo tanto vamos a tener mayor producción relativa de esta hormona. Y esto es lo que realmente quiero llegar, porque los glucocorticoides, por su efecto, se ocupan en casi todo. ¿Ya? Lo que estamos hablando hace un ratito, tenemos un efecto antiinflamatorio, pero miren lo que ocurre aquí. Tenemos un efecto mineralocorticoide, pero ojo, son capaces de suprimir el eje. Entonces, sí, pero ¿por qué es malo suprimir el eje? ¿Por qué podría ser malo? Porque si yo dejo de darle corticoide, acuérdense que cómo va a estar acá, si yo doy cortisol, la ACTH va a estar disminuida. ¿Qué va a pasar con la glándula? Se va a achicar. ¿Qué pasa si yo le dejo de dar corticoides? Esa glándula, como va a estar atrófica, va a estar chiquitita, no va a ser capaz de volver a producir corticoides en términos inmediatos. ¿Y qué va a producir? Una crisis adicional, o sea, una crisis, digamos, de poco cortisol. Esto entonces, en el fondo, habitualmente, esto ya lo comenté, se puede ¿qué pacientes teóricamente no tienen el eje suprimido? ¿Ya? En general, tiempo, porque volvemos, el efecto se produce por, en el fondo, la mayor cantidad, pero la disminución de la CTH, producto del corticoide exógeno. Por lo tanto, en general, a cualquier dosis por menos de 3 semanas no debiera esperar que se precipite una crisis adrenal. O que tome menos de 5 miligramos de prednisona o equivalente para cualquier duración, o menos de 10 miligramos o su equivalente cada 2 días, lo que estamos hablando, dosis día alterno. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que se hace ante una crisis? Nosotros sospechamos que puede haber una supresión, en el fondo dar mayor cantidad. Si nosotros pensamos que el eje va a estar suprimido, estamos hablando ante una situación de estrés,
nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a decir, sí, va a estar suprimido en pacientes que toman más de 20 miligramos todos los días durante más de 3 semanas. O pacientes que, independiente de lo que toman, tengan apariencia cuchingoide. Ya lo dijimos como, en el fondo, que estén con esta hipercortisolismo. Y, bueno, hay situaciones intermedias. Volvemos a secreción del estrés. ¿Ya? Entonces, nos volvemos, si el paciente tiene una cirugía menor o una anestesia local, obviamente no debiera haber mayor estrés porque en el fondo lo que nosotros estamos suplementando podría ser suficiente. Para una situación de estrés moderado, uno debiera suplementarlo, esto es del UpToDate, sugiere en el fondo dar hidrocortisona endovenosa o hidrocortisona, digamos, cada 8 horas para tratar de mantener en el fondo un estrés suficiente, digamos, una capacidad de respuesta al estrés suficiente. Para estrés quirúrgico mayor, obviamente dar dosis bastante más altas, como 100 miligramos de hidrocortisona endovenosa, pero en el fondo el concepto que me quiero es que una paciente que uno plantea que el eje está inhibido, tenemos que dar corticoides suplementarios ante situaciones de estrés. ¿Ya? Y por último, y con esto ya estamos terminando, existe lo que se llama dependencia de los glucocorticoides. Como estos medicamentos tienen activación, generan activación del sistema simpático y generan efectos centrales, son muy generadores de dependencia psicológica. Hay pacientes que son muy dependientes. Existe un fenómeno que se llama rebote, en realidad yo le puse recrudecimiento, que tiene que ver con rebote. Hay enfermedades que ustedes suspenden el corticoide y se genera un rebote, es un mayor aumento de la enfermedad, incluso en general no hasta el nivel que estaba antes del inicio del corticoide, pero puede llegar a ser tan intenso como esto. Entonces, en el fondo hay que tener harto cuidado porque se observa ese fenómeno. Y obviamente, mientras mayor riesgo de dependencia, en medida que haya mayor evidencia sintomática y bioquímica de la supresión. ¿Ya? Y eso en general.